Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa, el podcast de Alma, donde hablaremos de historias, temas bíblicos y de testimonios de personas que sé que serán de edificación para sus vidas. Así que vamos a hablar de un tema hoy bastante interesante. Quédate viendo este video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y este es el tema del anticristo. El anticristo, un hombre muy famoso, digamos, en la historia bíblica de los últimos tiempos. La primera pregunta es, ¿quién es el anticristo? Porque muchas personas no conocen el anticristo, ni saben su historia, ni qué hará aquí en la tierra. Así que vamos a darles un pequeño resumen de quién es este hombre, que por supuesto vamos a estar hablando de él en esta hora. El anticristo aparece en varios versículos y capítulos de la Biblia, ¿verdad? Este es un personaje que aparecerá mucho antes de la venida del Señor Jesucristo. Este es un hombre de la cual la Biblia habla, el hombre de perdición, ¿verdad? Él aparecerá mucho antes de la venida del Señor Jesucristo y es un hombre que reinará en la tierra y va a gobernar a las naciones. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13:7. Yo por aquí tengo mi Biblia, por si acaso, pero en mi teléfono, por supuesto, se va a hacer un poco más fácil. En el teléfono pueden descargar una aplicación, la Santa Biblia. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. Para mí es muy buena. Hay otras también Biblias nuevas, digamos, que tienen una mejor interpretación, por así decirlo, que son palabras como que nosotros usamos más, coloquiales, digámoslo así, normalmente. Porque hay personas que les cuesta mucho entender o leer la Biblia y entender muchas cosas que digamos que se escribió un poquito complicadas. Bueno, vamos a estar leyendo Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok. Este es un hombre que vamos a estar viendo a lo largo del video en varios versículos de la Biblia. La primera revelación del anticristo fue dada al profeta Daniel. El profeta Daniel fue uno de los primeros que vio o presenció, mejor dicho, en visión, la venida de este hombre de pecado, como lo llama la palabra. La primera revelación fue en Daniel 7:7. Vamos a buscar Daniel 7:7 en el Antiguo Testamento, para los que tienen su Biblia en casa y los quieran leer, o simplemente, si usted no tiene su Biblia, la descarga y en la aplicación se le va a hacer mucho más sencillo poder buscar los versículos y capítulos de la Biblia. Vamos a estar leyendo Daniel 7:7, donde nos habla de que el Señor le mostró a Daniel en forma de una bestia a este personaje. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miraba yo y contemplaba los cuernos, y he aquí que el otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
Estuve mirando, en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era de blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ok, vamos a enfocarnos en el versículo 7 y el 8. Ok, aquí Daniel nos explica que él vio en una visión a 4 bestias. La última bestia, que fue la cuarta, fue el anticristo, el que él vio. Pero el Señor se lo mostró en forma de una bestia, porque espiritualmente hablando, él es así, una bestia, que todo lo destruye de una manera fuerte. La bestia que veía él tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan a 10 naciones que son poderosas aquí en la tierra y se unirán a él. Porque va a haber, no sé si muchos de ustedes han escuchado de un nuevo orden mundial que tienen preparado para el 2030. Yo les estoy hablando de este tema porque de verdad que es bastante fuerte lo que estamos viviendo hoy en día. Son principios del final, mejor dicho, como dolores de parto, como lo habla la palabra, cuando la mujer está encinta. Y bueno, esto es todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de los años. Ahorita mismo hay una, digamos, un sistema que están incorporando cada día en la humanidad, algo que se nos haga ver normal. Está preparando esta Agenda 2030. Poco a poco ellos les van abriendo el camino al anticristo. ¿Por qué? Porque quieren que haya un nuevo orden mundial. Una persona que gobierne las naciones. Y esta persona será el anticristo, porque bíblicamente hablando, él será quien dominará las naciones. Pero junto con él, que está al mando, dominando las naciones, van a haber 10 naciones que serán del oriente, que son naciones poderosas, naciones importantes, con riqueza. No son gobiernos comunes, sino gobiernos grandes y poderosos. Digamos que serán sus gobernadores, pero él será el presidente mundial. Ok. En otros versículos de Daniel, que también quiero tocar, es del 7 al 19. Vamos a buscar el 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, porque él, cuando estaba mirando la visión, como cualquier persona, pienso yo, en su lugar, no entendería el significado del sueño en el momento. Pero el ángel que se lo fue a mostrar, le fue a dar la revelación, fue quien le dio la interpretación directa, por así decirlo, de una vez junto con la visión, porque antes de esto Daniel había orado y ayunado por 3 semanas seguidas para tener contacto con el Señor. Recuerden que antes del Señor Jesucristo no era tan fácil que nuestras oraciones llegaran al Padre. Entonces el ángel se le presenta y le dice que se le había hecho difícil traer el mensaje porque él tenía una guerra en el cielo y el arcángel Miguel lo ayudó a descender, a venir aquí en la tierra para poderle dar el mensaje a Daniel. Ok. El 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que había salido, delante del cual había caído 3, y de este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. O sea,
esta persona, como aquí dice, este cuerno, digamos, que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. O sea, este personaje que estamos viendo en esta hora es un hombre que tendrá digamos, se comunicará muy bien ante la sociedad y dará mensajes que endulcen el oído del ser humano, de las personas. De pronto dando mensajes de paz, de esperanza y amor, porque la palabra dice que él se quitará la máscara y revelará quién realmente es él después de 3 años y medio de su gobierno. Quiere decir, él gobernará las naciones durante 7 años. Y en los 3 años y medio de esos 7 años, él se quitará la máscara, ¿verdad? Y se revelará como realmente es un enviado, pues, del enemigo, que el Señor los reprenda. Ok. Y dice que hablaba grandes cosas y decía más grandes que sus compañeros, o sea, porque él será el líder entre todas las naciones, entre tantos hombres estudiados, tantos hombres preparados, él resaltará entre todos ellos. Dice el 21, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Ok, entonces, aquí él dice que veía que el cuerno, este cuerno pequeño, ¿verdad? De esta bestia que es el anticristo, porque cuando él ve una bestia se refiere no al anticristo como tal, sino como al imperio, porque él vio 4 bestias. Entonces, cada una de esas 4 bestias representa un imperio que a lo largo de los años de la tierra ha habido en la tierra imperios poderosos como el Imperio Romano, por ejemplo. Él también formará un imperio y de ese imperio él gobernará a 10, mejor dicho, estará gobernando él y 10 naciones importantes en la tierra. Todo será totalmente controlado. Ok, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ok, aquí hay 2 teorías, mejor dicho, porque unos dicen que la iglesia no será arrebatada antes de la manifestación del anticristo, sino que será arrebatada durante la tribulación, durante su manifestación. Entonces dice que él haría guerra contra los santos y los vencía. Pero hay una versión que dice que serán las personas o los creyentes que no estén bien encaminados con el Señor, que no vivan una vida en santidad ni en rectitud, sino como lo que habla la palabra en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, estas son las personas tibias que se van a quedar aquí en la tierra, y el enemigo, este anticristo, los va a perseguir y los va a obligar a adorarle. Él colocará un sello, que es el 666, el cual va a marcar a muchas personas para ya estas personas estar, digamos, él las comprará con ese sello. Ya después de que estas personas sean selladas por la marca del anticristo, no tienen perdón de Dios. O sea, aquella persona que se deje sellar por la marca del anticristo, o sea, por la marca del enemigo, que el Señor lo reprenda, ya será que le pertenezca a el enemigo. O sea, no habrá perdón para él. ¿Por qué? Porque es una decisión propia. Recordemos que cuando aceptamos al Señor en nuestros corazones, Él nos sella con su sangre preciosa, ¿verdad? Y nosotros mismos tomamos la decisión de servirle, de entregarles nuestro corazón. Asimismo pasa con estas personas. Se entregarán por miedo de pronto
a que le hagan algún mal, alguna tortura, porque estas personas, estos tibios creyentes que se quedaron en la gran tribulación y personas que escucharon de la palabra de Dios, pero nunca antes del rapto de la iglesia aceptaron al Señor Jesucristo, sino que simplemente continuaron con sus vidas ignorando el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, él habla aquí de esto, ¿no? Y es tan importante entender todo lo que estamos viendo ahora, porque esto es algo que acontecerá muy pronto. Todo se está preparando para la venida del anticristo. En una parte de Daniel 11:31 dice que este se pondrá en el santuario, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok, ¿qué pasa aquí? En el tiempo del reinado del anticristo, ustedes recuerdan, no sé, déjenmelo en los comentarios, si muchos de ustedes conocen que en la historia de Israel hubo un templo construido por el rey Salomón, quien construyó el templo para adorar a Dios. Como los judíos hoy en día no creen en el Señor Jesucristo, que fue el Hijo enviado por Dios a morir en la cruz por nosotros, no creyeron en Él. Ellos no creen en la sangre del Cordero, que es el Señor Jesucristo, quien nos lava de todo pecado, sino que ellos aún siguen con el continuo sacrificio, porque ellos, para lavarse de sus pecados, tenían que matar a un cordero sin imperfecciones, tenían que matarlo y bañarse con la sangre derramada de ese cordero. Y luego procedían a quemar el cuerpo completo del animal, y que eso era en el Antiguo Testamento olor fragante para Jehová, y el Señor podía limpiar sus pecados a estas personas. Entonces, estas personas judías que creen en Jehová de los ejércitos, el Dios invisible, ellos continúan con el sacrificio. De hecho, hay noticias que siguen estando en pie con el deseo y el anhelo de los judíos de construir el tercer templo para Jehová, para poder adorar a Jehová en el templo y hacer los sacrificios en el templo. Pero ¿qué pasa? Cuando el anticristo venga, se quite la máscara en esos 3 años y medio, él, por supuesto, antes de todo eso, van a construir el templo, porque él será quien colocará las piezas necesarias y todo para poder nuevamente reconstruir el templo, ¿ok? Entonces, él construye el templo, luego él se quita la máscara proclamándose como Dios en la tierra. Como aún los judíos están esperando la venida del Mesías, porque ellos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, quien fue quien se sacrificó, fue crucificado para nuestra salvación. Los judíos tenían una visión de que vendría el Mesías con su poder y gloria, gobernando las naciones y todo esto, ¿verdad? Entonces, ellos a quien realmente están esperando es el anticristo. ¿Por qué? Porque él será el que se proclamará Dios en la tierra, y como les digo, él ya tendrá un gobierno mundial y naciones que lo apoyen a él. Entonces, los judíos, al ver todo esto, ellos creerán que él es el Mesías enviado por Dios y lo sentarán en ese tabernáculo, en ese templo que ellos hicieron alguna vez para Jehová de los ejércitos. Él ahí se sentará, ¿verdad? Entonces, él dice aquí: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán
a ellos con linzoja, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Él se proclame como Dios en la tierra, cuando esté sentado este personaje en el templo de Dios, proclamándose como Dios, todo aquel que no lo adorare, ¿verdad? Que no lo adorare, lo van a matar, o sea, va a ser sacrificado, torturado. Todo esto lo hará el anticristo para todo aquel que no se postre ante sus pies y lo adore. Pero ¿qué dice aquí? O sea, que algunos sabios caerán y serán limpiados y emblanquecidos. O sea, estas personas que irán en contra del anticristo, que se darán cuenta del Jesucristo, que fue quien murió en la cruz, y que es aquel a quien ellos mataron, ¿verdad? Muchos se darán cuenta en ese momento y no se van a dejar marcar, no se van a dejar sellar, sino que instruirán a otros en los caminos del Señor, a otros que de pronto tampoco se dejaron sellar porque alguna vez, así como tú estás escuchando este mensaje, escucharon la palabra del Señor y no se dejaron sellar por el anticristo. ¿Ok? Entonces estas personas van a quedar con un conocimiento de la palabra. Estas personas que se quedan instruirán a otros que quieran venir a los pies de Jesús. Solo hay, digamos, una esperanza de salvación para aquellas personas que se queden en la gran tribulación y nunca antes de la gran tribulación aceptaron al Señor Jesucristo aquí en la tierra. La única forma sería dejarse crucificar o matar, torturar, perseguir por el anticristo, dejarse matar por él, para poder allí, con tu propio sacrificio, ser salvo. ¿Por qué? Porque ahí serías tú un cordero que se está dejando quitar la vida por el Señor Jesucristo. Ok, entonces, ahorita hay tiempo para ser salvos, para buscar del Señor, para llegar a ser salvos por la gracia de Dios. Habla en 2 de Tesalonicenses de la manifestación del hombre de pecado. Vamos a estar leyendo 2 de Tesalonicenses, ¿ok? 2:3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objetivo de culto, tanto que se sienta, lo que estábamos hablando anteriormente, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como les estaba contando anteriormente, Él dirá o le hará creer a las personas que Él es el Mesías enviado por Dios. Y se levantará y matará a todo aquel que no lo adore Él. O sea, en ese tiempo no va a existir otras religiones, sino que solamente será adorado a Él, se le adorará a Él. Entonces, como cuando dice Pablo aquí que nadie nos engaña en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá a reinar en la tierra sin que antes se manifieste el hombre de pecado, venga la apostasía, y muchas de estas cosas las estamos viendo ahorita. Por ejemplo, la apostasía la estamos viendo muchísimo. Entonces, el hombre de pecado es el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios o es objetivo de culto. O sea, no va a haber otras religiones, Él no permitirá otras religiones, sino que solamente se le adore a Él. Vamos a continuar con el estudio. Ok, vamos a estar leyendo Apocalipsis 13, que fue la revelación de las dos bestias. Apocalipsis dice, Apocalipsis 13:1, ok, me paré sobre la tierra del mar y vi subir
del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, dice, y adoraron al dragón que veía y había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos, ¿ok? Lo mismo que vio Daniel. Guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Este es el libro de la vida del cual nosotros debemos buscar tener nuestro nombre. Cuando nosotros tengamos nuestro nombre en el libro de la vida, seremos salvos. Fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? Nuevamente la misma bestia que vio Daniel. Y en este pasaje de la palabra nos explica también que va a haber un falso profeta, o sea, alguien que será como su, digamos, manager, porque en la actualidad podemos llamarlo de esa forma, quien le abrirá el paso al anticristo junto con muchas otras personas que son personas satánicas, personas que le sirven al enemigo, porque así como hay servidores de Cristo, como yo en este caso, hay servidores del enemigo también, que el Señor los reprenda. Entonces, estas personas prepararán el camino al anticristo para que él pueda aparecer en la tierra y que la humanidad lo vea como algo normal. Pero este personaje blasfemará contra Dios y se opondrá a todo lo que se llame Dios, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de una de las artistas más famosas en el mundo, Madonna, por ejemplo. Esta mujer hace poco tiempo hizo un concierto donde recitaba versículos de la Biblia, ¿ok? De Apocalipsis. Y los recitó en su concierto, y era un digamos, ritual satánico en su concierto, y mucha gente estuvo ahí y lo vio. Que de hecho, les voy a colocar el video para que ustedes lo vean, pero quiero que le tomen interés y le presten atención a lo que van a ver a continuación. Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear, and who keep what is written therein, for the time is near. He is coming with the clouds, and every eye will see him, everyone who pierced him, and all the tribes of the earth will wail on account of him. Those of you who have not learned what some call the deep things of Satan, I know your works, I know your toil, and your patient endurance.
He will dwell with them, and they shall be his people. And God himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, no crying, no pain anymore. For these things will have passed away. To the thirsty I will give water without price, from the fountain of the water of life. He who conquers shall have this heritage, and I will be his God, and he shall be my son. But as for the cowardly, the faithless, the polluted, as for the murderers, fornicators, sorcerers, idolaters, and all liars, their lot shall be in the lake that burns with fire and brimstone. Ok, esta mujer, como pudieron ver en el video, ella es una sacerdotisa de Satanás. Que el Señor los reprenda. Ella es una de las participantes de este grupo de personas que están preparando el camino para el anticristo. ¿Por qué? Porque ella trabaja de una forma diferente a lo que el gobierno hace. Ella te está trabajando o le está trabajando a las personas inconversas que no quieren nada con el Señor, que sea algo normal los rituales satánicos, y está preparándole el camino a la bestia. Con todo ella, lo que dice en el video nos quiere demostrar cómo estos ritos satánicos vienen desde la profecía de la Biblia, porque ellos saben que vendrá un anticristo, saben a quién le sirven, pero aún así lo hacen y saben para dónde se van, porque estas personas tienen un fin de muerte eterna que les espera el infierno si no se arrepienten antes de tiempo, antes de partir de este mundo, antes que el Señor Jesucristo venga. Pero estas personas simplemente, que yo a veces pienso y digo, Dios mío, o sea, no, a mí como persona no me entra en la cabeza cómo estas celebridades, por el dinero y la fama, porque así como el enemigo, que el Señor los reprenda, llevó al Señor Jesucristo en esos 40 días de ayuno al desierto y le dijo que si se postrare ante Él y lo adorare, Él le iba a entregar las naciones del mundo, le iba a dar fama y riqueza, pero que se tenía que postrar ante Él. Y el Señor le dijo, no, Satanás, o sea, que el Señor te reprenda, porque yo al único Dios al que me postraré es a mi Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, estas personas, al escuchar la fama, el dinero y todo lo que el enemigo les ofrece en la tierra, estas personas acceden a hacer rituales y cosas horribles que ni siquiera nosotros nos da la imaginación de poder entender lo que estas personas hacen y trabajan para el enemigo, que el Señor los reprenda. Y no solamente ella, sino otras celebridades más. Por decir, en el concierto de Madonna, ella recita primeramente Apocalipsis 1:7. También recita Apocalipsis 13, 1:8, citó Apocalipsis 21, citó Apocalipsis 22, 10, 11. O sea, entonces, las personas saben que el tiempo del fin está cerca y están preparando, de hecho ellos están preparando el escenario para recibir el anticristo, o sea, ellos lo están esperando, y muchas personas ignoran esto, lo que está pasando hoy en día. No debemos ignorar la palabra del Señor y lo que estamos viviendo, no cerrar nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a la palabra del Señor. Todos estos pasajes bíblicos que ella recitó en el video nos da una señal muy grande de que ellos están conscientes de lo que ellos hacen, de lo que ellos están haciendo, y se lo están diciendo a las personas en sus mismos conciertos y todo esto, para que las personas, cuando todo esto acontezca, no tengan excusa ante el Señor en el día del juicio final, porque vendrá un juicio final también, que eso sería otro tema del cual
estaríamos hablando en otro video. Pero vendrá un juicio final donde el Señor te juzgará por tus acciones, por todo lo que hiciste en la tierra, y te van a recordar los momentos, cada instante que escuchaste la palabra del Señor y no lo tomaste en cuenta. Estas personas están preparadas y se están preparando para recibir el anticristo, y no podemos ignorar los tiempos finales. Te hablo a ti, amigo, te hablo a ti, hermano creyente. Estemos alertas, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima, está cerca. Puede venir dentro de 1, 2, 3 años. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él nos dejaría señales antes de su venida. Y por supuesto, una de las señales proféticas antes de que Jesús venga a reinar en la tierra, porque Él vendrá a reinar en la tierra y a poner orden en la tierra, será primeramente la manifestación del hombre de pecado. Ok, ahorita estamos viendo que estamos en la apostasía, ok, de lo que habla 2 Tesalonicenses, que primero veremos la apostasía y luego se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. No podemos ignorar los tiempos finales, amigo y amiga. Yo te hablo en el amor del Señor. Yo te quiero enseñar la palabra del Señor, o lo que Dios me revela a través de su palabra, a través de sus escrituras, y lo quiero compartir contigo porque es el propósito de mi canal, compartir la palabra del Señor a todas aquellas personas que necesiten del Señor, porque todos necesitamos del Señor, pero hay personas que sí están dispuestas a abrir su corazón al Señor Jesucristo. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por verme, por estar aquí compartiendo conmigo. Espero verlos en un próximo video y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like, compartir, dejar comentarios para yo saber qué de otros temas quieren que yo les hable y les explique, que de pronto sé que hay muchos de ustedes que necesitan la palabra del Señor y explicación de parte de Dios. Y de lo que Dios me dé, yo se los impartiré a ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.